El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa. La técnica del Greco es una de las cosas que más particularizan al pintor y por la que más proyección ha tenido para la posteridad, ¿no? Y además él va a estar siempre preocupado por esos valores pictóricos, sin duda por eso va a entusiasmar a los pintores de la modernidad. Su personalidad es tan fuerte y tan peculiar que es muy difícil pensar en él como un pintor griego, italiano o español, es el Greco y punto. ¿Qué llevó al autor de estos cuadros a pintar de un modo tan diferente al resto de pintores de su época? ¿Por qué las figuras son tan alargadas, las sombras tan tenebrosas, tan misteriosa la luz? ¿Buscaba pintar almas en lugar de cuerpos? ¿Fue un loco? ¿Un hereje? ¿Padecía algún defecto visual? Acompáñenos en un viaje fascinante tras los pasos del Greco, su tiempo, sus enigmas y sobre todo su luz universal. £3,200,000, £3,800,000 I took here, £4,200,000, £4,600,000 sold, thank you. El Greco es, siempre lo hemos definido como uno de los 5 magníficos de la pintura antigua española. El tema es que casi todas sus obras, y por supuesto las más importantes, están colecciones bien en museos o en fundaciones, y esas obras no tienen circulación. Bueno, el récord de precio en una subasta del Greco fue obtenido por un cuadro que se vendió el año pasado en Londres y llegó a algo más de 9 millones de libras. El que un Greco salga a subasta o que se tenga en venta privada siempre va a ser un gran acontecimiento, y de ahí que su revalorización sea siempre creciente. Ese es el récord en una subasta. Pero no sabemos qué precios han sido pagados en ventas privadas por este artista. Y es bastante posible que haya habido cuadros por los que se hayan pagado cifras superiores. Acabó casi pobre y fue rápidamente olvidado tras su muerte, pero 2 siglos y medio después, a finales del XIX, fue redescubierto por las vanguardias del arte. El Greco fue descubierto por artistas y por historiadores a finales del siglo XIX, tanto nacionales como extranjeros, pero los extranjeros tuvieron mucho que ver y fueron muy importantes. No solamente es una recuperación a nivel teórica, sino también la mirada de los pintores tuvo muchísima responsabilidad en recoger al Greco, especialmente desde la vanguardia del expresionismo alemán. El Greco va a resolver, yo creo que de alguna forma, problemas de la pintura que en algún caso todavía ni se habían pensado. Yo siempre pienso que el Greco es el primer artista que emplea técnica de impresionismo. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo llegó este griego españolizado a convertirse en uno de los pintores más célebres de todos los tiempos? ¿Cómo llegó a ser el Greco? El Greco. Cómo me gusta ese nombre que me liga a mis orígenes. El espacio y el tiempo no tienen ya valor para mí. Aquí empieza mi relato. Todo se hace ahora más claro. Creta. Esta es la tierra que me vio nacer. El radiante sol mediterráneo que alumbró mis primeros pasos. El cielo y el mar que formaron el paisaje de mi infancia y de mi juventud. Desde el primer momento de su formación en Creta, el Greco ya tiene fuentes orientativas venecianas,
a través de grabados, porque realmente en ese momento Creta era una república, pertenecía a la República Veneciana. Los aristócratas, digamos, venecianos son muy abiertos frente a la cultura griega, aprenden un griego muy bueno y tenemos una vida en el mundo del teatro, de la poesía muy importante, con este bilingüismo que caracteriza también la pintura. En ese marco histórico y cultural nació en 1541 el niño al que hoy conocemos como el Greco, a caballo entre Oriente y Occidente, entre la fe católica y la ortodoxa. El joven Greco aprende, se forma, crece como artista, pero su pequeña isla no le basta. En Creta me formé, aprendí, crecí como artista. Pero mi pequeña isla no me bastaba, necesitaba más. La técnica del Greco es una técnica que ya se nota en sus primeros iconos, ya en ellos empieza a meter capas un poco más transparentes, movimiento un poquito mayor a sus figuras, cosa que ningún pintor de iconos pues lo hace, ¿no? Creta, una tierra en la que la mitología se hacía realidad y en la que se mezclan todas las rutas que cruzaban el Mare Nostrum. Para un artista, buen sitio donde nacer. Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo sobre el lugar exacto de la isla en que el Greco vio la primera luz. Los estudios sobre el Greco serios empiezan al inicio del siglo XX, sobre todo en España, con Manuel Bartolomé Cosío, que ha pensado que sería muy bien de investigar en Creta misma, alrededor de 1900, si había aquí gente de la familia, si el nombre continúa, etcétera, etcétera. Los investigadores que visitaron Creta se encontraron con un tal Leónidas Theotokis, originario de un pueblo llamado Fódele, no lejos de la capital, Heraclión. Creyeron que ese apellido Theotokis era el mismo que Teotocópuli, y ese error ha alimentado desde entonces el mito sobre el origen del Greco en Fódele. Ni yo mismo sé el punto exacto donde nací. Soy cretense. Baste con esto. También hay dudas sobre la fe original del Greco, ortodoxa o católica. Los indicios son tan fuertes que podemos decir que es seguro, que la familia original era ortodoxa. Muchos estudiosos, la mayoría griegos, sostienen que el Greco nació ortodoxo y se mantuvo en esa fe durante toda su vida. Una cuestión nada trivial en España, defensora a ultranza del catolicismo. Mucho tiempo después, en Toledo, algunos de mis cuadros fueron rechazados por no ser fieles a la doctrina de la Iglesia de Roma. Por convicción o por conveniencia, el Greco cambió de credo cuando se trasladó a Venecia. En aquel momento, para un pintor ortodoxo, era imposible hacer carrera en Italia. Doménicos no fue el primero en llegar al hogar de sus padres.
Tuvo un hermano 10 años mayor llamado Manusso. Il fratello maggiore, el pittore, Manussos. El hermano mayor del pintor era Manussos y desempeñaba una función burocrática bastante importante dentro de la administración veneciana de Creta. Es decir, le correspondía cobrar los impuestos que pagaba Creta por la gestión de la República. Un cargo también muy delicado que en un momento dado Manussos no desempeñó del todo correctamente, terminando en la cárcel. De hecho, es posible que el Greco se apoyara también en alguien que le recomendó su hermano. Entre Manusso y Doménicos hubo una curiosa relación de protección. En aquellos primeros años, Doménicos estuvo bajo su amparo, sobre todo cuando en 1556 murió su padre. El muchacho solo tenía 15 años y estaba en plena educación. Pero tiempo después, instalado ya en Toledo, las tornas cambiaron y tuve que ser yo el que acudiera en su auxilio cuando, acuciado por las deudas que dejó en Venecia, buscó mi ayuda y la protección de mi fama. En mi casa murió en 1604. No fue solo su hermano el que recibiría ayuda. Doménicos se convirtió en un mediador de cuantos griegos visitaban Toledo. Un joven sastre griego de Atenas que vivía en España, a Madrid, fue acusado de estar criptomusulmán y Doménicos Theotokopoulos fue el traductor. Aún falta para Toledo. Son tantos los recuerdos de Creta. Debo volver a mi juventud, a aquellos años vividos en la isla, cuando mis ilusiones se cifraban en aprender pintura y convertir este arte en mi modo de vida. En ciertos documentos se mencionan las familias de Manussos y quizá de Doménicos, pero nada se sabe a ciencia cierta sobre si estuvo o no casado en Creta. Lo que sí se sabe es que abandonó solo la isla para no volver jamás. Desde mi lejanía, me asombra cómo biógrafos y estudiosos discuten los hechos de mi vida sin lograr ponerse de acuerdo. Ni siquiera yo soy capaz de concretar esos datos que se me antojan triviales. Su aprendizaje en Creta no pudo ser fácil. El panorama artístico de la isla estaba dominado por la pintura bizantina, muy bella pero encorsetada, rígida. Doménicos necesitaba más, ansiaba abrirse a un mundo diferente donde su obra fuera hija de sus sentimientos, de sus sueños, de sus quimeras. El hecho indiscutible es que este pintor, que de alguna manera ya había triunfado en Creta con 25 o 26 años, decidió cambiarlo todo, llegar a Venecia, relacionarse con los mejores maestros y, si fuese posible, llegar a ser tan bueno como ellos. En términos pictóricos, Venecia era sin duda ninguna la escuela más atractiva para un pintor que, por lo poquito que sabemos de él en Creta, le interesaba tanto la pintura de la mejor tradición bizantina, pero al mismo tiempo dejó señas de identidad de su interés por lo veneciano, ¿no? Y suponemos que el artista tenía esta idea de salir de la isla e ir hasta Venecia. Tenemos la información que una pintura fue vendido en una lotería con un precio muy alto por la época, lo que significa que el artista fue reconocido y tenía un nombre importante. En Creta quedaron sus primeras obras. Muchas están hoy perdidas o ignoradas. El cuadro que rifó en la lotería fue La Pasión de Nuestro Señor. Necesitaba dinero para marcharse. Son años entre brumas. Todavía no era el pintor inconfundible y genial que hoy conocemos como el Greco. Tan solo era un muchacho llamado Doménicos
Theotokopoulos. El Greco, después de tener una formación como pintor bizantino y alcanzar el grado de maestro pintor, con lo que ello significaba, decide trasladarse a la metrópolis a la cual pertenecía Creta en ese momento y con la que tenía estrechos vínculos. Debemos imaginarnos, una vez que conocemos toda la trayectoria del Greco, que le impulsó sobre todo un interés personal, una curiosidad por ahondar en el conocimiento de lo que era entonces una de las escuelas más potentes y más innovadoras dentro de la pintura italiana, que era la escuela veneciana, ¿no? Le hace falta dar el paso entre Creta y Venecia, contactar directamente con los pintores a los que él aspiraba a poder seguir los pasos de ellos, como son Tiziano, Tintoretto, los Bassano, lo que es la pintura veneciana, que tanta influencia tuvo no solo para el Greco, sino para toda la pintura española a través de los tiempos, ¿no? El Greco ni tan siquiera conocía el nombre de su meta toledana. Era inmensamente feliz en Venecia, paseando por sus canales o cruzando bajo los enigmáticos sotoportegos, mientras veía los barcos cargados de riquezas que daban su poder a la Serenísima República. Un mundo fantástico para un joven en busca de maestros que lo llevaran a la fama y a la gloria. A Venezia, arrivandoci, il Greco trovava attive alcune botteghe. Cuando llegó a Venecia, el Greco se encontraría con unos talleres de pintura muy activos y que gozaban de gran prestigio. Indudablemente, el taller de Tiziano, sin duda alguna el de Tintoretto y ciertamente el de Pablo el Veronés. Y también el de un pintor que procedía de la provincia, pero que empezaba a despuntar en Venecia. Es decir, Jacopo da Ponte, Jacopo Bassano. Tuve algunos de los mejores maestros. Creo que uno de ellos fue Bassano. En su taller coincidí con un joven español llamado Pedro de Orrente. No puedo asegurarlo, pero me gusta pensar que es cierto. Me agrada soñar que ambos hablábamos de nuestras inquietudes y de una, para mí, desconocida España. Son mis sueños y puedo mandar en ellos. La scelta da parte di Domenicos Theotokopoulos. La decisión de Domenicos Theotokopoulos de trasladarse de Creta a Venecia fue determinada por el deseo, la voluntad de poder acceder, visitar, aprender en el marco de este o de aquel o de todos estos talleres. Domenicos recaló junto al gran maestro Tiziano. ¿Quién le hubiera dicho entonces que sus nombres estarían juntos en la historia del arte, de igual a igual? Domenicos era solo un joven candiota que prometía mucho. Esta alabanza de la pluma de Tiziano fue su primer gran triunfo. Se lo decía al rey de España, Felipe II. Non c'è dubbio che per il Greco il passaggio abbia significato questo. No cabe duda de que para el Greco el traslado significara esto. Inicialmente se entrenaba copiando grabados. Luego veía a los maestros, veía las obras directamente, veía cómo trabajaban aquellos. Y repito, con toda seguridad, se trató de Tiziano. Si bien desconocemos qué cargo tuviese en el taller de Tiziano, pero llegó a conocerle. Todo esto se aplica también a Tintoretto. La experiencia directa de la pintura hizo que diera un paso adelante extraordinario, donde permanecía siempre su esencia bizantina, es decir, esa visión del color y de la luz. ¿Cómo aprendí de Tiziano? Toda la magia del color y la riqueza de las composiciones pronto no tuvieron para mí secretos. Para el Greco, si no hay luz, no hay color, si no hay color, no hay pintura. Entonces, esa forma de ir metiendo la luz dentro para que luego a través de esas capas por transparencia que aplica
pueda salir la luz hacia el exterior. Aquellos rojos de mi maestro se me clavaron en el alma. Con ellos elaboré los míos propios, desde el rosa fuerte hasta el rabioso grito de vida de la túnica de Cristo en la expulsión de los mercaderes del templo o en la oración del huerto. La paleta del Greco, única, es sobre todo hija de sus circunstancias, pero sería ingenuo no reconocer la impronta de Tiziano. De sus años en Venecia dejó muestras esplendorosas. Realmente el tríptico es un montaje en madera y que conserva incluso los enganches originales entre las tablas, ¿no? Y está bastante bien conservado, algún problema ha tenido, pero está bastante bien conservado. El color ha ganado en colorido porque lo hemos representado muy mal. El color es una maravilla con respecto a Creta. Desde mi punto de vista lo hace en Italia. Es un paso abismal dentro de la técnica del pintor. Se ve que ya ha estado en contacto no solo con los venecianos, sino que ha visto imágenes y otras cuestiones de la obra romana. Tiene claramente influencia, por ejemplo, en la tabla de la derecha de la creación, de la expulsión de Adán y Eva del paraíso, pues tiene la rotundidad de los desnudos femeninos que son de influencia miguelangelesca, ¿no? Hay una escena en la que me recreo. La anunciación del arcángel Gabriel a María. La repetí tantas veces a lo largo de mi vida que bien se puede entender esta tan solo analizando las diferentes versiones que hice del sagrado anuncio. Sobre el políptico de Módena, el Greco lo pintó aún aferrado a una composición en tríptico en la que sacó a relucir sus viejos recuerdos bizantinos, mezclándolos con unas perspectivas hijas de su nueva formación italiana. Venecia también se le quedó pequeña. Su siguiente etapa fue Florencia. ¿Cómo iba a dejar de lado las obras de los grandes genios? Debía ir allí para admirar las maravillas del Trecento y el Quattrocento, seguir las huellas de Miguel Ángel, Rafael y Botticelli. El Renacimiento en estado puro. Un pintor como el Greco, un gran pintor como esto, están formándose, están absorbiendo todo lo que los grandes les pueden aportar. Y su técnica, por eso se compone de una serie de... lo que le va interesando de cada uno, lo va acumulando dentro de ese proceso de aprendizaje, que luego desembocará en España en la genialidad de sus grandes obras pictóricas, ¿no? Yo no sabía entonces que en la corte española una monja inquieta y andariega, de nombre Teresa, escribía su grito de perfección: vivo sin vivir en mí. Algo así me estaba acometiendo, un deseo de algo más, desconocido pero intuido, que me obligaba a proseguir mi peregrinación artística. Tampoco Florencia fue un destino definitivo. Tras su paso por ella, ya maduro, tenía que reanudar su marcha. Había ya apresado el color y las grandes escenografías realizadas aún en pequeños formatos tan distintos a los que emplearía más tarde. Ahora necesitaba la luz, la sombra, el misterio de lo dudoso, las bases de un arte nuevo que más tarde se llamaría barroco. La magia de mi arte es que, pintando Renacimiento, manierismo y barroco, soy un artista imposible de encasillar. No es vanagloria decir que fui tan original y curioso que tuve mis propias reglas de juego y creé mi propio mundo.
El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa. Ese es el récord en una subasta. Pero no sabemos qué precios han sido pagados en ventas privadas por este artista. Y es bastante posible que haya habido cuadros por los que se hayan pagado cifras superiores. Acabó casi pobre y fue rápidamente olvidado tras su muerte. Pero 2 siglos y medio después, a finales del XIX, fue redescubierto por las vanguardias del arte. El Greco fue descubierto por artistas y por historiadores a finales del siglo XIX, tanto nacionales como extranjeros, pero los extranjeros tuvieron mucho que ver y fueron muy importantes. No solamente es una... 4,600,000 sold. Thank you. El Greco es, siempre lo hemos definido como uno de los 5 magníficos de la pintura antigua española. El tema es que casi todas sus obras, y por supuesto las más importantes, están en colecciones públicas, bien en museos o en fundaciones, y esas obras no tienen circulación. Bueno, el récord de precio en una subasta del Greco fue obtenido por un cuadro que se vendió el año pasado en Londres y llegó a algo más de 9 millones de libras. El que un Greco salga a subasta o que se tenga en venta privada siempre va a ser un gran acontecimiento, y de ahí que su revalorización sea siempre creciente. De la modernidad. Su personalidad es tan fuerte y tan peculiar que es muy difícil pensar en él como un pintor griego, italiano o español. Es el Greco y punto. ¿Qué llevó al autor de estos cuadros a pintar de un modo tan diferente al resto de pintores de su época? ¿Por qué las figuras son tan alargadas, las sombras tan tenebrosas, tan misteriosa la luz? ¿Buscaba pintar almas en lugar de cuerpos? ¿Fue un loco? ¿Un hereje? ¿Padecía algún defecto visual? Acompáñenos en un viaje fascinante tras los pasos del Greco, su tiempo, sus enigmas y sobre todo su luz universal. £3,200,000. 3,800,000. I took care. 4,200,000. El Greco, alma y luz universales. Patrocinado por Endesa. La técnica del Greco es una de las cosas que más particularizan al pintor y por la que más proyección ha tenido para la posteridad, ¿no? Y además él va a estar siempre preocupado por esos valores pictóricos. Sin duda por eso va a entusiasmar a los pintores